Queríamos preguntarle en particular por una afirmación que usted hace cuando habla de que las leyes de la ley de 1871, la sentencia de la Corte de 1887 establecen que una industria que contamina y perjudica la salud tiene que ser expulsada sin indemnización. Pero que usted señala que como contraste, digamos, en el siglo XXI, ni el fallo de la Corte Suprema del caso Mendoza, ni la ley de creación ACUMAR establecen la clausura definitiva sin indemnización de los establecimientos contaminantes. Queríamos preguntarle por qué usted considera que esto es así, que existe esta diferencia, y también cuál fue el rol de ACUMAR entonces en todo este tiempo. Mira, el tema es cuáles son los objetivos de una decisión política o de otra. En el caso de la ley de 1871, el objetivo fue expulsar a los saladeros, que eran las industrias contaminantes de la época, expulsarlos del riachuelo, punto. El debate que se dio en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires era si se los podía controlar o no. Y ganó el punto de vista que decía que sí se los podía controlar desde el punto de vista técnico, pero que no se los iba a controlar por una cuestión política. Entonces estábamos todos más seguros si se los echaba del riachuelo. En este momento probablemente tengamos la misma situación, el mismo dilema. Hay tecnologías para limpiar y depurar la contaminación industrial, no hay intencionalidad política de aplicarlas. En este momento lo que tenemos es una voluntad política de mantener y proteger a los contaminadores simplemente porque ellos son los que han pagado las campañas electorales del partido político A y del B o del C, que son los que están en la cuenca. De modo que todo intendente de la cuenca, y sería bueno ver si hay alguna excepción, pero sospecho que si hay será apenas una excepción, todo o casi todo intendente de la cuenca sustenta su poder en un financiamiento originado en los contaminadores, más directo o más indirectamente, pero son un factor de poder real. Digamos que la Corte Suprema establece una sentencia pensada para figurar en los libros de derecho, pensada para hacer seminarios, posgrados, conferencias, etc., pero nunca pensada para llevarse a la práctica. Pero no hubo ninguna voluntad institucional de que eso se cumpliera. Lo mismo con ACUMAR, todavía sigue permitiendo que se arrojen los mismos contaminantes industriales que se arrojaban al riachuelo antes de la sentencia de la Corte. Recordemos que ACUMAR tiene orden por la sentencia de la Corte de publicar en su página web información sobre esas empresas que son agentes contaminantes, y lo único que está publicando es la dirección y el teléfono. Tendrán que publicar cuál es el daño que hacen, qué tóxicos arrojan, qué cantidad, etcétera, etcétera, y además de qué manera están en marcha tratando de solucionar el problema. Esto ACUMAR no lo hace. En ese sentido, justamente ya metiéndonos en cuáles son los residuos que tiran las industrias, bueno, en toda la cuenca hay 13.000 establecimientos industriales. De este total, 1.397 fueron declarados agentes contaminantes, según un informe de Daniel Muchinic para Infobae. La pregunta es, ¿cómo afectan entonces estas industrias, las del polo petroquímico, sobre todo en Dock Sud, a lo que es el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo afectan a lo que es el agua, el cielo, la tierra? Específicamente, si tiene esta información, en la zona de Villa Inflamable y lo que son los barrios linderos al riachuelo. En realidad Villa Inflamable nació como un subproducto del polo petroquímico, es decir, es el lugar en donde estaba el basural de residuos peligrosos de las destilerías. ¿Qué hace la destilería con sus residuos peligrosos, principalmente barros de hidrocarburos que no son económicamente aprovechables? Los tira a un costado. Por esto desde la década del 30, que es más o menos la época en que se estableció el polo petroquímico.
y finalmente eso que era un basural de residuos peligrosos se va poblando, mientras todas las gestiones, repito, todas las gestiones, los buenos, los malos, los que nos caen simpáticos y los que odiamos, todas las gestiones miran para otro lado. ¿Por qué se llama Villa Inflamable? La leyenda dice que si querés o si querías hacer un asado, no apoyes la parrilla sobre la tierra, porque si la apoyás sobre la tierra empiezan y prendés fuego, salen llamaradas de los gases que están en el subsuelo, como escape de las cañerías o escape de los tóxicos allí puestos. Simplemente no puede haber una localización humana encima de un basural de residuos peligrosos. En general, los gobiernos, y repito, el A, el B o el C, los gobiernos prefieren invertir en cosas que usen todos los ciudadanos, autopistas, obras viales, etc. Ahora, invertir una fortuna impresionante en algo que beneficia a un sector muy pequeño de la población les cuesta horrores. Entonces, hay un sector de la población que es zona de sacrificio, el patio trasero, que están destinados a seguir sufriendo la contaminación y que cada tanto les pintan una escuela. Hicieron estudios de plomo. Obviamente, plomo es una de las centenares de sustancias que hay en el piso, en el suelo de tierra, y con la que interactúan los chicos. Los chicos, por su fisiología, absorben los contaminantes durante el proceso de crecimiento, y además vos y yo no jugamos en el suelo y los chicos sí. No tenemos todavía un estudio completo de todos los contaminantes que están interactuando con la población y cuáles son todos sus efectos. Lo del plomo empezó hace 20 años, pero hay cientos de sustancias, literalmente, porque además, ¿qué pasa en un basural de residuos peligrosos de origen químico o petroquímico? Que no es que tiraron sustancia A, sustancia B, sustancia C. Las tiraron, por supuesto, se mezclaron, se combinaron generando tóxicos nuevos que emiten gases que llegan a la superficie y empiezan a interactuar con la población, que las respira, los chicos lo tocan cuando juegan en un potrero, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es, tenemos que investigar qué sustancias hay y además cuáles sustancias que no existían cuando las arrojaron, pero que se formaron allí. Es increíblemente complejo y el plomo es uno de los ejemplos. Pero ya te digo, los mayores riesgos probablemente estén en sustancias desconocidas. Se habla a menudo del benceno, que es una contaminación cancerígena que suele salir de las destilerías. Estamos hablando de centenares de sustancias que no han sido monitoreadas. Hay responsabilidades penales de los funcionarios que lo toleraron. Y esto es uno de los temas que se quiso tapar, que incluso tapó la Corte en su sentencia famosa, la de los libros de Derecho, la del caso Mendoza. Tapó la Corte cuando dijo que la contaminación del riachuelo ha provocado enfermedades y muertes. Si cualquiera de nosotros se entera de que alguien ha hecho algo que provocó enfermedades y muertes, nuestra obligación legal, no moral, legal, nuestra obligación es ir a la justicia penal y denunciar. La Corte Suprema de Justicia parece que no leyó las leyes, o las leyó y no le hace ningún caso. El caso es que la Corte Suprema dice que la contaminación provoca enfermedades y muertes y no llevó la denuncia a un juzgado penal. De modo que te está dando idea de la trama de complicidades. De la Corte a los municipios, a los gobiernos nacionales, provinciales, de aquí, de allá, etc. Porque además, en el polo petroquímico están las principales empresas del país. El polo petroquímico tiene un enorme peso en el Producto Bruto de la provincia de Buenos Aires. Entonces todo el mundo mira para otro lado. Acaba de explotar un depósito en el puerto del Líbano
y con una enorme cantidad de muertos, de heridos, de destrozos y demás. Ahora, ¿cómo van los depósitos de tóxicos y los depósitos de sustancias potencialmente explosivas en el puerto del Dock Sud? ¿Alguien está controlando? ¿Cómo funciona eso? Agrego que el desastre en Beirut tuvo que ver con la proximidad del área portuaria con respecto a la población. Si vos mirás otras ciudades, por ejemplo en Helsinki, capital de Finlandia, hay un polo petroquímico parecido que está en una isla, no está al lado de la ciudad. En Puerto Cabello, Venezuela, hay una destilería que tiene una distancia mínima de 500 metros con respecto a cualquier área poblada. La distancia entre el polo petroquímico, el Dock Sud, y el área poblada es una calle, cruzás la calle y entras. Entonces, es un lugar donde se están preparando las condiciones para un desastre como el de Beirut. Simplemente, en el momento en que algo falle, vuela todo. Y vuela todo en una escala mucho mayor que la de Beirut. Y todo esto simplemente se posterga porque ya sabemos, pero no tenemos la plata, entonces no hay que alarmar a la gente. ¿Piensa que es posible la reconversión de los establecimientos que hay en el polo petroquímico para que de alguna manera puedan no generar el nivel de contaminación que generan? ¿Es posible técnicamente, digamos, llevar adelante eso? Es una caja cerrada, de modo que, como toda caja cerrada, hay que abrirla y hacer un estudio técnico, empresa por empresa, localización por localización. De hecho, los que están operando allí no conocen el polo, porque cuando se instaló, en distintas empresas utilizaban materia prima de otras y entonces todo el subsuelo del polo petroquímico está lleno de caños que te llevan de esta empresa a la otra que está a 2 cuadras, a la otra que está a 3 cuadras. No hay un plano actualizado de ese subsuelo, ni siquiera sabes qué hay. Y obviamente no sabes qué contaminación hay, etcétera, etcétera. Entonces, no es solo analizar las condiciones de seguridad empresa por empresa, sino plantear si tal y tal empresa pueden estar una al lado de otra, en el sentido de si un incendio en una no potencia un estallido en cadena. Todo esto requiere peritajes de ingeniería que son largos, escandalosamente caros, para llegar a proyectos en que no se ven. Este es el problema principal de todas las cuestiones de remediación ambiental. No se ven. El gobierno de la ciudad puede mostrar el Paseo del Bajo y decir, miren qué lindo que es, y se ve. Pero, en principio, ¿qué pasa con las cosas que no se ven y que son muy caras? ¿Conviene políticamente hacerlas o conviene mirar para otro lado y rezar para que no explote todo? ¿Cuál es, piensa usted, qué es la deuda con todas estas personas que viven en los barrios linderos al riachuelo? Estas personas son las víctimas, está claro. Imaginen el tipo de sufrimiento que tiene la persona que transita un cáncer. En este caso, un cáncer provocado por empresas que ahorraron en su sistema de saneamiento y por funcionarios que los dejaron ahorrar en su sistema de saneamiento. Eso no es una tortura, definitivamente sí. Entonces, es una sociedad en deuda con esa población. Empecemos a discutir cómo le pagamos esa deuda, con que tiene que ser urgente. Usted en una entrevista en Canal 9, para Canal 9 mencionó que la pandemia que estamos viviendo ahora desnudó conflictos sociales subyacentes. ¿Existe una relación entre las poblaciones que son afectadas por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo y la propagación del coronavirus? Todas las enfermedades son enfermedades sociales. Cuando uno dice quédate en casa, tenés que tener casa. Cuando dicen lavate las manos, tenés que tener agua. Y además
tenés que poder aguantar, comprar la comida, quedarte en casa y aguantar económicamente, pagar el alquiler, la luz, el gas, los bifes de chorizo o los tomates. Pero bueno, hay un sector de la sociedad que puede y otro sector que no puede. El sector que no puede va a ser siempre el más expuesto. Y obviamente los sectores que están en peores condiciones sociales son los que están en peores condiciones ambientales. Y si no tenés agua, ¿cómo te lavas las manos? Etcétera, etcétera. ¿Cuántos protocolos podés hacer en condiciones de hacinamiento? Hay que hablar de esto. Fíjate vos cómo hay una cuestión de prejuicio social. Cuando empezó la pandemia, todo el mundo decía, los viejos, cuidado con los viejos, vamos a mirar a los geriátricos, la población de riesgo son los viejos, etcétera, etcétera. Y pasó por lo menos un mes hasta que alguien se desayunó y dijo, caramba, ¿y los pobres? Y ahí entraron a testear a los pobres y se encontraron con que las villas eran centros de contagio. Pero lo interesante y lo que tiene que ver con la carga del prejuicio social es que no lo vieron al principio. Personas y grupos que sabemos que tienen sensibilidad social, que simplemente no lo pudieron ver. Y en ese sentido, ¿cuál piensa que debería ser la prioridad del gobierno, tanto provincial como nacional, a la salida de la pandemia? Necesitamos que toda la población esté en las mismas condiciones de defenderse de la próxima pandemia, porque aclaremos, esto no es un accidente, esto no es un fenómeno natural, esto es un fenómeno ambiental, esta es una zoonosis derivada de, no de un chino que se comió un murciélago, sino derivada de la interacción de nuestra sociedad con una biodiversidad dañada. Hay cientos de miles de virus que son potencialmente peligrosos para los seres humanos, que están en reservorios silvestres. En el momento en que nuestra sociedad destruye el hábitat de esos animales silvestres, emigran hasta interactuar con los seres humanos, y la globalización hace que los contagios se expandan exponencialmente. De modo que hay que prepararse para la próxima. En lo que va del siglo XX hemos tenido 6 pandemias: el SARS, el ébola, la gripe porcina, la gripe aviar, etc. 6 pandemias en 20 años. Esta es la peor, pero las otras podían ser del mismo riesgo, potencialmente. Por suerte eran menos contagiosas, nada más. Estamos entonces ante situaciones que requieren la prevención. No se sale de esto volviendo a la normalidad anterior, sino generando una normalidad donde haya otros niveles de prevención y obviamente democratizando el acceso al hábitat, al agua, al saneamiento, que deberían ser derechos humanos básicos. Me gustó esto que decía que hay que prepararnos, ¿no? Para otras situaciones similares, y también en ese sentido, bueno, agarrando lo que decía usted, que en los barrios populares, digamos, hay víctimas sociales de lo que es la contaminación, pero también, y en el sentido de prepararnos, hay mucha gente que, o le pregunto también si comparte esta opinión personal, que comienza a cobrar conciencia sobre lo que tiene que ver con la problemática medioambiental. Por supuesto, hay un montón de personas organizadas, de ONGs y de reclamos. Lo que no hay es una conciencia en los sectores políticos de la importancia o de la gravedad de los temas ambientales. Se los plantea como secundarios, como un adornito, como un aspecto complementario. Digamos que todo lo que signifique un avance en la conciencia social, estamos de acuerdo y hay que hacerlo. En este tema y en todos los temas relacionados. Lo forma parte de la amplia lucha por los derechos humanos. Así como tenemos el derecho a expresar nuestras ideas sin censura previa, a elegir a los gobernantes, tenemos derecho
a respirar aire que no tenga tóxicos, a beber agua que sea H2O y muy poquito más, y a comer alimentos que no tengan rastros de plaguicidas. Y enmarcarlo en los temas de derechos humanos. No estamos hablando de los yaguaretes, no estamos hablando de los humedales solamente, estamos hablando de los derechos humanos.